Eh, mm, eh, eh, está mucho esto. Entonces, ¿dónde lo veo? ¿Dónde? Ahora, aquí, bueno, que es ay, que lumanya.
Hola, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo se siente? Bien, igual. Más o menos. Sí, aquí estoy. Tome mucho líquido. Ya, Tome limonadita con miel. ya, perfecto. Sí, Ya, aquí hijo, para estoy. eso nomás lo llamaba. Yo llevo en un rato más. No, ya no estoy en la casa Ah, no, ¿por qué? porque estoy en la oficina. Ya. Bueno, hijo, cuídese mucho, ¿ya? Perfecto. Ya, sí. Cualquier cosa me llama. Ya, mamá, que esté muy bien. Chao, mi amor. Chao. No entiendo.
Hola, Noel, ¿cómo está ahí? Hola, bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cuántos inscritos tenías? ¿Cuántas personas esperando? ¿Mm? 7 personas. Así que va a estar tranquilo el taller. Sí. Ayer tuve que parchar solo, pero igual uno se defiende por ahí. ¿Estás ahí en tu casa o estás en la oficina? No, estoy en la oficina. Ya, bueno. Pero es que la medida que acá en Cariola, acusé a todos los abogados que le dijeran a los socios, a mis socios, en fin. Ah, que no puede ser, que cómo es posible. Pero Ya. qué obvio, po. Sí, pues igual es verdad. Si no A mí me eres tan pasan... bacán ni tan grande. Mm. Voy a hacer pasar a la gente nomás, po. Voy a hacerlas. Sí, listo. Sí, igual no me he estudiado tanto este PowerPoint, lo vi 2 veces, así que... Ya, pero es muy parecido a lo que me mandaron ustedes. Ujú, Que sí. sí, ahí se... Ya, lo he hecho perfecto. Ya lo voy a hacer pasar. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal esta tarde? ¿Cómo les va? Ahí Fundación Betzabel, Matías, Carmen, Carolina, Alejandra. No somos tantas personas esta vez, lo que igual es bueno porque nos permite generar como un vínculo como más de tú a tú, así que bienvenidos a aprender sus cámaras y también sus micrófonos para hacer preguntas durante la charla. Me presento, yo soy Vicente Rodríguez, soy el coordinador de Organizaciones Sociales y Derecho Corporativo de la Fundación Pro Bono, y hoy día me encuentro junto con Noel Potín, abogada voluntaria del estudio Cariola 10 Pérez Cotapos. ¿Cómo estás, Noel? Hola, hola a todos. Excelente. Entonces, bueno, chicos y chicas, hoy día vamos a tratar con mayor profundidad lo que vimos ayer en el live, ¿cierto? Que fue la primera actividad de nuestro finalmente ciclo que se llama Noviembre sin fines de lucro, y que vamos a abordar los distintos aspectos legales que se aplican a organizaciones sin fines de lucro, específicamente fundaciones y corporaciones. Así que los invitamos todas las semanas de noviembre a conectarse a nuestro Instagram, que es Fundación Pro Bono Chile, y también a las actividades por Zoom que vamos a realizar, ya que se van a ir complementando, ¿cierto? Los live, la idea es que sean un poco una oportunidad para hacer preguntas y respuestas, y después los Zoom los días jueves para poder profundizar un poco más en estos temas que son bastante complejos y bastante áridos. Así que hoy día vamos a profundizar un poco más sobre la constitución de personas jurídicas sin fines de lucro, en específico fundaciones y corporaciones. Y bueno, los dejo sobre invitados a hacer las preguntas, ya sea prendiendo su micrófono y también por el chat. ¿Ya? Oye, Vicente, desde ya a mí me Dime. gustaría preguntarle a los chiquillos que están acá participando, ¿cuántos de ellos quieren o están esperando a constituir su propia fundación o corporación ahora pronto? Perfecto. Cuéntenos entonces quiénes estén como con una organización, quienes tengan una idea de organización, y cuéntenos un poco de qué se trata, qué es lo que quieren hacer, y así nosotros también podemos orientar mejor el contenido. Hola, ¿me escuchó? ¿Sí? Hola, Matías. Hola, gracias por esta charla. Encuentro que es muy interesante, muy bueno. Yo actualmente coordino una organización que lleva igual sus 5 años de funcionamiento, pero jamás nos habíamos constituido. Entonces ya Ya. tenemos el estatuto listo, faltan como arreglar pequeños detalles. Y por eso me interesa como antes de mandarlo a, a la municipalidad, ver que todo esté en orden, cosas así. Súper. Oye, Matías, ¿a qué se han dedicado en este tiempo su organización? Divulgación científica.
Antes hacíamos charlas, durante este año y el pasado, presencia en redes sociales, podcasts. Oye, Perfecto. Matías, ¿y con qué municipalidad van a trabajar? Eso todavía no lo sé. Ya. Bueno, qué bueno que estáis tomando esta charla antes de empezar a constituir, porque seguro lo vaya a hacer más preparado al final. Muchas gracias. Sí, de todas maneras. Así que aprovecha a hacer todas las preguntas que se te ocurran en esta instancia. Gracias. ¿Alguien más que le gustaría comentar sobre su organización, sobre la idea que están trabajando o algo así? Hola, Hola, no Matías. tengo, buenas tardes, no tengo cámara porque se echó a perder recién la de mi... De hecho, si ven ahí, intento prenderla, pero no sé por qué no prende. Pero bueno, No importa. sí, y yo llegué por un amigo que es Felipe Valenzuela, y porque yo soy abogado y quiero constituir una fundación para un proyecto que estamos armando con un grupo de hinchas de la Unión Española. Y entonces yo me dedico a otra área, entonces a mí me gustaba, necesitaba esto, justo vino al callo, justo el momento en que yo estaba partiendo, así que ese sería el motivo por el que estoy acá y como empezar a constituir esa fundación, en el fondo. Si yo soy el encargado de eso. Oye, Matías, ¿y esta fundación u organización que quieren constituir va a girar en torno a ser hinchas de la Unión Española? ¿A la Unión Española, por así decirlo, o va a tener otro fin? No, el fin en realidad es un fin que tiene, está más orientado al arraigo donde está la Unión Española, que es el Estadio Santa Laura. O sea, es un vínculo con los hinchas, parte de una asociación de hinchas, pero que tiene un propósito que es diferente de apuntar solamente a los hinchas, pero que es uno de sus propósitos, pero no es el único. O sea, uno de sus propósitos en realidad es lograr que Unión Española o esta fundación aterrice desde el punto de vista social el vínculo que tiene con los migrantes, por ejemplo, la Unión, o el vínculo que tiene con organizaciones vecinales que no están delegadas del club. Y es un espacio súper grande, muy icónico de independencia, y eso no se ha explotado, y eso es lo que se quiere explotar más allá de los hinchas. O sea, lograr que Unión Española, o a través de esta fundación, o la fundación propiamente tal, logre llegar a la sociedad de independencia y que obviamente, por otro lado, se hagan actividades propias de los hinchas. Perfecto. O sea, como un enfoque bien territorial al final, donde está el estadio. Así es, precisamente, sí, un enfoque bien territorial, sí. Súper. Muchas gracias, Matías, ahí por comentarnos tu Gracias a usted. proyecto. ¿Alguien más que le gustaría comentar? Hola, no sé si me escucha. Hola, Alejandra. Hola. Disculpen que mi internet es muy malo, así que sí, capaz me da robótica entre medio. Yo estoy trabajando con unas amigas en un proyecto vinculado a conservación de ecosistemas, pero con un fuerte link justamente con la educación ambiental y también con los beneficios terapéuticos que significa estar en la naturaleza para poder generar una especie de conexión, ¿cierto?, con este espacio de conservación y que la gente entienda, y que no sea un espacio de conservación que esté desvinculado de su comunidad y aprender sobre el valor de ese ecosistema en particular. Estamos en este último tiempo, yo creo en los últimos 2 años, con esto de querer constituirnos, pero en ninguna de nosotras es como del área del derecho. Entonces, la parte de estatutos siempre genera una pregunta, y como, ¿qué deberíamos considerar realmente? Porque no queremos solamente replicar y rellenar el modelo que nos piden para poder ser aceptados, sino que realmente refleje lo que queremos ser como organización. Entonces, ahora hemos estado trabajando un poquito más en eso. De hecho, Pro Bono ha sido como muy importante en eso y estamos en ese desarrollo, esperamos como pronto ahora estamos como trabajando en el borrador y todo eso. Y yo estoy como muy enfocada en eso, así que por eso vi la charla y dije, ya, buena, voy. Súper, Alejandra. Qué bueno entonces que se haya motivado a estar aquí en esta charla. Como les dijimos, la idea es que nos hagan sus preguntas,
vemos que al menos las 3 organizaciones que se presentaron tienen como objetos muy distintos, entonces también podemos ir haciendo, claro, usando esos 3 ejemplos para poder como ir abordando la redacción de un estatuto, ¿cierto? Vimos que una tenía un objeto de difusión científica, otro que tenía un enfoque mucho más territorial social vinculado con el deporte también, y ahí Alejandra nos contaba su organización relacionada con la educación ambiental. 3 temas como súper importantes, pero también súper diferentes entre sí. Entonces, ¿cómo podemos finalmente adaptarlos a un estatuto que sea como el traje a la medida de su organización? Y es súper importante ahí lo que decía Alejandra, porque si bien uno puede hacer la constitución de la fundación con los mínimos, uno al final va viendo los efectos después cuando se va desarrollando la organización y este traje nos queda un poco apretado. Así que eso, vamos a comenzar. También los dejo nuevamente invitados a que puedan hacer sus preguntas y contarnos sobre organización cuando los hagan. Así que vamos. Ayer en el live nos concentramos principalmente en la parte como más general de lo que son las organizaciones sin fines de lucro y personas jurídicas, es decir, qué es una persona jurídica, cuáles son las clasificaciones de las personalidades jurídicas, y ahí llegamos a las fundaciones y corporaciones, y nos faltó también desarrollar lo que vamos a desarrollar en este taller, que va a ser el procedimiento mismo y la redacción de estatutos. Sin embargo, igual vamos a hacer un barrido. Primero que nada, quería ahí comentarles qué es la Fundación Pro Bono, qué es lo que hacemos nosotros dentro de la fundación, y principalmente nosotros lo que hacemos es promover, vincular y organizar y difundir el ejercicio voluntario de abogados y abogadas. En este caso, hoy en día me acompaña Noel, ¿cierto? Que es abogada voluntaria y que nos va a entregar todo su expertise en derecho corporativo, así que en verdad aprovechenla, tenemos mucha suerte de contar con ella. Y les muestro un poco la metodología de nuestro trabajo. Nosotros recibimos en la fundación las solicitudes, en mi caso recibo las solicitudes de muchas fundaciones y corporaciones, analizamos las distintas solicitudes que nos llegan, vemos si es que cumple con los criterios que tenemos dentro de la fundación, ya que al momento de como organizar el voluntariado, no podemos ayudar finalmente a todo el mundo. O sea, por ejemplo, es muy distinto que nos llegue una organización que está, no sé, enfocada en poder ayudar a personas de escasos recursos versus organizaciones que tienen financiamiento, que tienen contactos y que en verdad podrían perfectamente contratar a un abogado. Entonces eso un poco se trata el filtro que nosotros hacemos. Una vez que aceptamos un caso, lo derivamos a nuestra red de abogados y abogadas voluntarios y voluntarias, y les cuento que tenemos más de 50 estudios jurídicos y fiscalías de empresas bastante grandes quienes pertenecen a la fundación y cuyos abogados y abogadas son los que postulan a los casos. Así que todas las actividades que realizamos y los casos que nosotros vemos dependen finalmente de la motivación de los abogados y abogadas voluntarios. Y una vez que se hace el match, y después hacemos seguimiento. Si es que ustedes después de esta charla requieren de asesoría o si requieren de asesoría en algún otro ámbito dentro de su organización, invitadísimos a ingresar su caso a nuestra página web y ahí van a hacer o van a ingresar a este flujo finalmente para poder recibir asesoría jurídica pro bono. Entonces, pasamos a Noel. Ya, gracias Vicente por esa presentación y también por la invitación. Yo sé que ayer en la charla pudieron ver esta parte de manera más específica, pero creo que igual es importante dar un pasito atrás y explicar que al final una persona jurídica es un sujeto de derecho para nosotros, para nuestro ordenamiento jurídico en Chile. Y eso significa como que el ordenamiento le da una individualidad propia, que por una parte permite que se diferencie de los miembros que constituyen esta organización, y por otro lado también le otorga una capacidad para poder ejercer derechos, contraer obligaciones, contratar y mil otras cosas más. Ya dentro de las personas jurídicas, entonces como lo vieron ayer, tienen las que son de derecho público y las de derecho privado. Las de derecho público en general van a ser
municipalidades, organizaciones religiosas, el Estado, el fisco, están súper reguladas y son las que la ley dice y no mucho más. Mientras que las que son de derecho privado se refiere un poco a todas las organizaciones que pueden, digamos, que todos los miembros o gente como civil normal como nosotros que queramos asociarnos, vamos a poder hacerlo a través de una de estas organizaciones, por eso son de derecho privado, y ahí se distinguen en si tienen fines de lucro o no. Y acá es donde llegamos a la diapositiva que Vicente está presentando, que en el fondo el que tengan fin de lucro o que no tengan fin de lucro no refiere a, digamos, como la finalidad de la organización misma, ¿ya? Porque igual tienen que pensar que si ustedes quieren organizar, o sea, crear una fundación o una corporación, igual van a tener que ganar lucas, igual van a tener que de alguna manera lucrar para poder desarrollar el giro del interés que quieren hacer. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que las con fines de lucro, que son las sociedades, permiten que las utilidades, la plata que ganen, la ganancia, se reparta entre los socios o miembros que la componen. Las organizaciones que no tienen fines de lucro, en nuestro caso particular, las fundaciones o las corporaciones, nunca, nunca, nunca van a permitir que los miembros o los socios se lleven parte de esas utilidades, ni siquiera cuando se disuelven, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que hay que tener en mente, que son vehículos que sí permiten desarrollar fines, que sí permiten realizar o negocios o contratos u otros, simplemente que hay que tener en cuenta que nunca se van a llevar estas utilidades que desarrolla la organización con ustedes. Claro, entonces ahí, quizás como complementando, cuando yo soy un inversionista que quiere poner una cierta cantidad de plata que genere más intereses, no lo voy a poder poner en una fundación o corporación, sino que más bien voy a poner esa plata en acciones, por ejemplo, en una sociedad, ¿ya? Sin prejuicio que hoy día se habla mucho de la inversión social, ¿cierto? Entonces no se está considerando los réditos solamente monetarios, sino que también sociales. Y ahí nos metemos en un manso tema. Pero volviendo un poco a lo que significa organización sin fin de lucro y que el tener sin fin de lucro no es una limitación de realizar actividad económica, en el ejemplo ahí de la Fundación de Matías relacionada con la Unión Española, ahí ustedes podrían realizar su acción social y también, por ejemplo, tener un contrato de auspicio con la Unión Española, de manera que ustedes pueden generar un ingreso por parte de ese club, el cual está pagando ustedes y ustedes estarían generando una ganancia para generar su acción social al final. Entonces la idea es no limitar a las organizaciones sin fines de lucro a vender, a entregar servicios, a vender bienes, sino que lo contrario, tienen completa libertad económica. Sí, yo siento que eso es algo que en general no se tiene tan claro, tan presente, en verdad. Que al final una fundación puede, por ejemplo, prestar servicios de investigación científica, como podría haber sido el primer ejemplo de Matías. Exacto, exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las organizaciones sin fines de lucro? Están las que cuentan con personalidad jurídica y las que no cuentan con personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución nos otorga a todos el derecho de asociación. Eso significa que mientras nos queramos asociar en algo que respete los límites que la Constitución o la ley imponen, que son la moral, las buenas costumbres, el Estado de Derecho, entre otras, nos podríamos asociar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de si tengo personalidad jurídica? Es lo que comentaba antes, que al final somos un sujeto de derecho y vamos a poder ejercer derechos, contraer obligaciones, tener representación judicial o extrajudicial, y también vamos a ser responsables. Ahora, cuando se trata de personas jurídicas, vamos a ser, por regla general, responsables civilmente, pero no penalmente. Ahora yo creo que eso es quizá otro tema, ¿ya? Un temazo también, sí. Pero ¿por qué en el fondo te permite ser un sujeto de derecho
propiamente tal, y sobre todo tener a esta persona en la que tú te asocias diferenciada de los miembros que la componen. ¿Bien? Exacto. Matías. Sí, me escuchan, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Entonces, la organización en sí existe desde antes que se constituye con personalidad jurídica, ¿o no? En tu caso sí, pues ahí nos contabas que llevaban harto tiempo como organización, y ahí serían una organización de hecho, ¿ya? Ya, A la cual la ley y la constitución le reconoce cierta existencia jurídica, pero no al nivel cuando sí están formalizados. ¿Ya? Ustedes, por claro. ejemplo, no podrían firmar un contrato, pero sí podrían contraer alguna obligación, pero ahí en ese caso no habría esta diferenciación de las personas. Entonces, por ejemplo, si ustedes como organización de hecho contraen una obligación, por ejemplo, de pagar una cierta cantidad de dinero, la persona que es acreedora puede perseguir esa obligación directamente en sus patrimonios, ¿ya? Entonces, por eso es, no sé si peligroso, pero en las organizaciones de hecho se confunde la organización de hecho con las personas que la componen. Y esa es un poco la gracia de constituirse, en que estamos separando esas personalidades. Comprendo, muchas gracias. Claro, al final es como una manera de protegerse, porque el ejemplo que da Vicente es súper real, ¿cachai? Por ejemplo, pedir un crédito, darte cuenta que no cumpliste el plazo, si estás como una sociedad de hecho, responden los miembros y responden con su patrimonio personal. Entonces, al final, si tú tenés un proyecto y tenés ganas de hacerlo y crees que tenés herramientas, etcétera, realmente vale la pena darse la pega de constituirse y tener tu propia persona jurídica, ¿cachai? Bueno, y según cómo se clasifican estas organizaciones sin fines de lucro, están las que regula la ley 20.500, que son las fundaciones y las corporaciones, o también asociaciones ONG, que al final, por virtud, o sea, por efecto legal, van a tener los mismos efectos que las corporaciones, las mismas obligaciones. Y también hay otro tipo de organizaciones sociales sin fines de lucro que no vamos a ver hoy día, que serían las organizaciones comunitarias, tanto territoriales funcionales, juntas de vecinos y otras. Ya, ahora, ¿qué es una fundación y qué es una corporación? Estas definiciones que aparecen acá se inspiran bastante en la definición que toma el Código Civil a través de la Ley 20.500, que se publica el 2011, Vicente. 2011, sí. El 2011. Y en el fondo toma las fundaciones, te dice que son personas jurídicas sin fines de lucro constituidas a través de la afectación de un patrimonio a un fin determinado de interés general. Esta fundación hace que, o sea, esta definición hace que hayan dos elementos principales, que son tanto el fundador, o sea, perdón, el patrimonio, como el interés general. Y esto a veces puede producir que a la gente le dé un poco de susto pensar en constituir una fundación, porque va a requerir un patrimonio, y probablemente ese patrimonio va a tener que ser muy grande o muy, no sé, estable o algo así. Y la verdad es que no es tan el caso. Puede ser un patrimonio constituido con plata líquida, con bienes, con un bien raíz, con algún terreno chiquitito u otros. Y lo importante es la definición de este interés general, que en el caso de los tres ejemplos que nos dieron ustedes al principio de esta charla, serían bastante determinantes, por ejemplo, al momento de redactar los estatutos de su organización. ¿Ya? Esto, ¿por qué? Lo vamos a ver después. Y por otro lado, las corporaciones dice que son personas jurídicas sin fines de lucro constituidas por la reunión colectiva de personas para conseguir un fin o interés no lucrativo y común de ayuda a sus asociados o terceros. Aquí, por el contrario, tenemos dos elementos muy importantes o determinantes, que sería esta reunión colectiva de personas
que quieren conseguir un fin o un interés no lucrativo o de ayuda hacia ellos o a terceros, ¿ya? Entonces, al final una corporación no tiene por qué ser una organización, digamos, como benéfica, sino que puede ser perfectamente que mucha gente se junte y diga como, bueno, como la fundación de, o sea, de Matías que quiere hacer de los hinchas de la Unión Española. Por ejemplo, que solamente quisiesen juntarse para tener una corporación que les permita tener, no sé, salas donde proyectan los partidos o poleras o etcétera, y podría ser perfectamente eso, ¿ya? Porque es una reunión colectiva de personas, hinchas de la Unión Española, que se juntan para conseguir un fin determinado, que es poder beneficiarse de la cultura que produce el fútbol, en específico de la Unión Española. No sé si tienen alguna pregunta acá, yo creo que como entender esta diferencia igual es importante. Y también desde ya las corporaciones son más complejas igual que las fundaciones, ¿ya? Matías. A mí me surge la pregunta de cómo en la práctica se diferencia una fundación de una corporación, si bien una tiene como objeto principal el patrimonio, otra tiene como objeto principal sus intereses o los fines de las personas que lo conforman. En la práctica, al momento de irse a constituir un estatuto, la corporación, de escribir el estatuto, la corporación de todas maneras necesita un patrimonio para poder funcionar o no, o cómo en la práctica se materializa esta diferencia más allá de los fines diferentes que tiene cada una. Bueno, en específico eso lo va a responder en breve Vicente, pero desde ya, por ejemplo, te comento que el proceso de constitución de ambas dos es igual. Tiene una o dos diferencias bien particulares respecto de las fundaciones, pero es el mismo. O sea, se hace como, igual, el estatuto es parecido. Obviamente la corporación también va a necesitar un patrimonio. Pero a diferencia de la fundación, acuérdate que la corporación es una asociación de personas, entonces al final cada asociado va a pagar o posiblemente va a pagar una membresía, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no vaya a necesitar un patrimonio. Ya entiendo. Sandra, dale. Gracias, sí. Hola, quería consultar con respecto a lo que decía el chico anterior, en la cantidad de personas que representan, tanto sea una fundación o una corporación al momento de constituirse, también hay una variación en cuanto al número de personas, ¿verdad? Sí, así es. Y eso lo vamos a ver con detalle ahora, en un par de diapositivas más. Pero respecto a como las grandes diferencias se manifiestan en la administración, ¿ya? Y la forma de administración va a diferir entre una y la otra, precisamente porque su objetivo o sus elementos son distintos. Ya vamos a ver cómo se traduce eso en la práctica. Y efectivamente la corporación te exige una mayor cantidad de personas que la fundación. Y una mayor estructura de funcionamiento también, pero qué bueno que tengan tanto interés y vamos a ir viendo eso ahora en las diapositivas que vienen. Ya, ¿por qué constituirse como fundación o corporación una organización social? Es un poco lo que dijimos antes con Vicente a raíz de la pregunta de Matías, o sea, ¿por qué me conviene un poco crear esta persona ficticia que va a ser sujeto de derecho? Porque al final uno te otorga más cuidado a ti como fundador o socio, en el sentido que tú generas un patrimonio distinto. Otra persona distinta a ti, que va a ser la que va a contraer las obligaciones, la que va a firmar el contrato, la que se va a endeudar pidiendo el crédito, ¿ya? Además, el mundo de las fundaciones o de las corporaciones no es un mundo fácil, sobre todo cuando se trata de financiamiento, y nuestro ordenamiento nos permite, por ejemplo, poder optar a donaciones tributarias, que en el fondo funcionan como que la empresa te hace una donación
y como contraparte ellos van a poder disminuir un poco sus impuestos, así muy a grandes rasgos. Y eso al final incentiva a que las empresas te quieran donar plata. Por eso, por ejemplo, Coca-Cola tiene fundaciones o todas estas mineras grandes tienen áreas especiales dedicadas a la responsabilidad social corporativa. También en el fondo te va a permitir postular a proyectos, a fondos estatales, a, no sé, proyectos Corfo, a un montón de cosas. Ya, por ejemplo, antes de ayer, una amiga, la amiga que vive conmigo, me había pedido no, su compañera de trabajo le había pedido que me preguntara cómo podía lograr ganarse unos fondos para restaurar porque ella es restauradora, unos edificios antiguos. Y no tenía otra que constituirse como persona jurídica, ojalá como fundación, porque ella tenía un título técnico. Entonces ese título técnico no podía postular al proyecto, pero sí podía postular una fundación o una corporación. ¿Ya? Y más que nada eso, también acordarse que la responsabilidad en el fondo pasa a la persona jurídica y no completamente a ti como miembro, y lo que importa mucho con tu patrimonio. También se pueden contratar trabajadores, servicios, y al final tienen una estructura mucho más ordenada. Y eso da confianza igual. Perfecto. Entonces, pasamos finalmente a qué se diferencia una fundación de una corporación con mayor detalle, ya que es un poco el origen de las preguntas que nos hicieron ahora. Nosotros, en verdad, elegimos esta forma de graficar la diferencia porque nos permite entender mucho mejor cómo se estructura una y la otra. Como les dije, la diferencia entre la fundación y la corporación radica principalmente en su forma de administración. Dijimos que la fundación era principalmente un patrimonio afecto a un interés general. Es un patrimonio entonces que está dispuesto a interés general por la voluntad de un fundador. Entonces el fundador está como en la parte de arriba de la pirámide. Comentarle ahí que pueden ser uno o más fundadores, pueden ser 5 fundadores o fundadoras, por ejemplo, y son los fundadores finalmente quienes manifiestan su voluntad de crear la fundación y de entregar este patrimonio para crearla y para aportar este interés general. ¿Ya? Los fundadores entonces se dotan de una estructura administrativa de la fundación a través de un directorio. ¿Ya? El directorio tiene que estar compuesto mínimo por 3 personas, que es un presidente, un secretario o tesorero. Es posible establecer directorios de más personas, ¿ya? Por ejemplo, de 5, de 7, de 10. La recomendación siempre es hacer un directorio de un número impar, y también, si es que somos una organización pequeña, hacer una administración con poca gente involucrada, ¿ya? Porque la idea es que la estructura que se dote la organización que están haciendo no sea tan pesada y que no finalmente sea una obstrucción a la acción social que tiene la fundación. Este directorio se encarga entonces de la administración general de la organización. Después está la figura del director o director ejecutivo o ejecutiva, y se encarga esta figura de la administración del día a día, ya como un gerente general. Es importante entender que el director o directora ejecutiva es una persona separada del directorio, ¿ya? Y es una figura opcional. Es decir, cuando yo me constituyo como fundación, no es necesario que tenga un director ejecutivo, sin prejuicio de que lo puedo regular en los estatutos o no. ¿Ya? Se podría establecer un director ejecutivo con posterioridad también. Por último está la figura de los miembros colaboradores, que son aquellas personas naturales o jurídicas a quienes la fundación se le reconoce como un especial lugar en la fundación. Por ejemplo, voluntarios que sean destacados de la fundación, personas que hayan realizado donaciones también, personas que aporten con su conocimiento, con su expertise, etc. Está esa también figura de miembro colaborador, que le permite entonces al miembro participar en las sesiones de directorio solamente con derecho a voz. Entonces, vemos que la fundación tiene una estructura muy sencilla, mucho más vertical en cierto sentido, y como mínimo se requieren estas 3 personas que son el presidente, el secretario y tesorero.
Y ahí siempre nos surge la pregunta de si es que el fundador también puede ser director. Y sí, sí se puede. Ya no hay ningún problema con eso. Después, respecto a las corporaciones, vemos que aparece la estructura de una pirámide invertida. ¿Ya? Arriba está la Asamblea General, que es el órgano principal de la corporación, y que va a estar compuesto por los socios y socias que se reúnen en esta corporación o se asocian alrededor de este fin común en favor de sí mismo o de terceros. ¿Ya? Existen distintos tipos de socios, pero en la esencia es necesario que existan socios activos y socios honorarios. Los activos son aquellos que van a pagar esta cuota que mencionaba Noel, que tiene que ser una cuota mensual. Hay que comentarles que esta cuota le permite a la corporación recibir otra fuente de financiamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí en el ejemplo de Matías, que eran los hinchas de la Unión Española, si eran ellos quienes van a financiar la misma acción social. Eso es un poco la idea de la corporación, ya que no solamente estemos participando con las ganas, sino que también estemos aportando algo concreto y una cuota concreta a la corporación. Si no se paga la cuota, se pierde la calidad de socio activo y no se tiene voz ni voto en la Asamblea General. La Asamblea General, entonces, juega un poco la figura del fundador, ¿no? Quienes manifiestan la voluntad de crear la corporación y quienes van a nombrar también un directorio que tiene las mismas características que el de la fundación, es decir, mínimo 3 personas que sean presidente, secretario y tesorero. Lo mismo con el directorio ejecutivo, pero además la corporación tiene 2 órganos de control. La Comisión Revisora de Cuentas, que revisa las finanzas, y la Comisión de Ética, que va a dirimir los conflictos que surjan entre los socios. Hay ciertas municipalidades que exigen que estos 3 órganos obligatorios, que sería el director y el directorio y las 2 comisiones, estén compuestos por personas desde el momento en que se constituyen. Hay otras municipalidades que exigen que solamente esté la Comisión de Ética. Entonces, dependiendo del municipio donde nosotros nos constituyamos, el mínimo de personas para constituir la corporación va a ser de 6 personas, es decir, 3 personas que compongan el directorio y 3 personas que compongan la comisión de ética, o bien 9 personas que compongan los 3 órganos. En ese sentido, si vemos que esta es la gran diferencia, ¿cierto? La corporación tiene 3 órganos de administración, mientras que la fundación solo 1. Entonces, nosotros siempre recomendamos que si no es de la esencia de su organización, el carácter asociativo y democrático, y efectivamente tengan socios que quieran poner una cuota, siempre sería recomendable la fundación por su estructura más liviana de administración. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia. A mí me gustaría complementar un poco como con ejemplos. Por ejemplo, se dan mucho las corporaciones deportivas, en que se paga una membresía, no sé, para poder usar un club, ¿ya? O corporaciones culturales también. Se paga una membresía por hacer parte de, y no sé, o hay espectáculos cada cierto tiempo, hay utilización de sala, etcétera. Pero eso como para que tengan una imagen de cuándo ocurriría cada una de las dos. Al final la corporación igual tiende a una colectividad más grande que se asocia ante o este fin general para ellos o para terceros. Claro, a mí me gusta mucho el ejemplo de las asociaciones de padres con niños con algún tipo de enfermedad específica. Padres con niños con espectro autista, por ejemplo, que se reúnen en una corporación porque identifican necesidades específicas de sus niños y también aportan una cierta cantidad de dinero para poder organizar los beneficios para las terapias de sus niños y también un poco para el bienestar de ellos. Eso es un súper buen ejemplo y también el que decía Noel. Entonces, aparte de esa, aquí es un poco un repaso de lo que dijimos. Vemos que la fundación entonces, respecto a su constitución, va a ser una afectación de un patrimonio. Ya, por lo tanto, sí o sí tiene que haber un patrimonio y ahí no hay un mínimo para establecer. En la corporación, en verdad la constitución se hace a partir de la reunión de personas. Respecto del gobierno, las fundaciones se rigen por la voluntad de los fundadores, mientras que la corporación por la voluntad de sus asociados, que se manifiesta a través de la Asamblea General. La estructura orgánica
nuevamente un directorio de al menos 3 miembros, mientras que la corporación tiene una estructura más compleja. Los miembros socios asociados, las fundaciones miran al interés de sus beneficiarios en virtud de su objeto estatutario y no al interés de sus integrantes. En la corporación sí mira al interés de los integrantes, como dijimos en el caso de organizaciones que tienen por objeto deporte o bien la organización de padres con niños con ciertas enfermedades. Y por último, el tema del patrimonio. En la fundación es esencial, pero no hay un mínimo, por lo tanto no necesariamente es un obstáculo para poder constituirla, y en la corporación no es de la esencia, sino que se va a ir constituyendo después con las cuotas que paguen los socios. No sé si tiene una preguntas aquí entre las diferencias de cada una de las figuras. Aquí, hay dos preguntas en el chat. Ah, sí. Dime nomás, Matías. Esa del chat iba a ser otra. Ya, entonces, en la Sandra nos dice si es que puede cambiar el beneficiario final que pide en el caso de término de la fundación. Sandra, si nos quieres aclarar un poco la pregunta, entiendo que si es que se puede cambiar el beneficiario final de la fundación. Bueno, en definitiva, es importante al momento de redactar los estatutos y lo vamos a ver. Sí. Aló, Ahí está perdón, Sandra. Vicente. Sí, que no podía conectar el audio. Mira, No lo hay que problema. pasa es que nosotros cuando a uno le hacen la constitución, ¿verdad? Piden, si cierra la fundación, ¿a quién le dejas el patrimonio, cierto? O no sé si Exacto, recibe ese nombre, pero en el fondo, ¿quién queda con todo lo que se ha logrado? tal cual. Entonces, nosotros tenemos un beneficiario final, pero que en este momento ya no es, porque ellos, por producto del estallido y la pandemia, quebraron. Entonces, en el fondo, ¿a quién le dejamos si en caso sucediera algo? Perfecto. Y ahí, claro, Sandra nos habla de una particularidad en el caso de las fundaciones, es que al final del artículo, al momento del estatuto, al hablar de la disolución de la organización, es necesario nombrar a otra organización sin fin de lucro que va a ser la receptora del patrimonio cuando se haya disuelto. Entonces, ahí Sandra nos pone en el caso en que esta personalidad jurídica quebró, y por lo tanto, si es que una personalidad jurídica sin fines de lucro, también su patrimonio debería haber pasado a la organización que estaba en su estatuto. Por lo tanto, lo que debería pasar sería que si es que ustedes se disuelven, el patrimonio debería pasar a la organización que nombró la otra organización receptora de su patrimonio. No sé si se entiende, como que hay una cadena de derivación de patrimonios. Ya, o sea, entonces, a ver, para que me quede bien claro, esta organización a la cual nosotros beneficiaríamos y quebró, ellos tenían otro beneficiario y a ese beneficiario le correspondería entonces lo nuestro. ¿Eso es? Claro. Ya. Muchas Así es. gracias, Vicente. De nada. Ahí Matías Cusari dice si es que puede ser una cuota anual. Sí, se puede establecer una cuota anual, por lo general son cuotas mensuales, pero no habría ningún problema en establecer una cuota anual. Gracias. Y ahora sí, esos tres roles, el presidente, el secretario y el tesorero, es un rol al final, pero se les puede llamar de otra manera, no sé, secretario de comunicaciones o tesorero y finanzas, por dar... La verdad es que no, es de la esencia del directorio y en los dos casos en que sí o sí tiene que existir un presidente, quien va a tener la representación principal de la organización, tiene que haber un tesorero que va a ser el encargado de revisar las finanzas y un secretario que es un poco el ministro de fe dentro de la misma organización. Entonces hay que saber separar cuáles son las funciones corporativas de cada uno de estos cargos de las funciones como más operativas
que podrían tener los directores dentro de la organización. Por ejemplo, si el secretario es, no me acuerdo cuál fue el ejemplo que dijiste, si por ejemplo el secretario también es relator de talleres o coordinador de un cierto proyecto, hay que diferenciar súper bien esas dos funciones porque el directorio tiene que ejercer su cargo de forma gratuita, ¿ya? Entonces hay que tener súper clara esa diferencia. Ahora estamos viendo solamente la estructura corporativa, que hay que diferenciarla mucho de la estructura organizativa y también operativa de la fundación. Perfecto. Pasamos Gracias. entonces, de nada, al proceso de constitución. Te doy la palabra. Ya, a ver, como barrido general, la ley 20.500 que entra en funcionamiento, digamos, el 2011, viene a cambiar completamente el sistema de constitución que había antes en Chile y que la verdad se demoró mucho tiempo en cambiar, entonces era bien obsoleto y sí, como anécdota, porque en el fondo en la época como de escrituración de nuestros códigos, en realidad había mucha desconfianza hacia organizaciones que fuesen por motivos más filantrópicos, ¿ya? Entonces, por lo mismo, se requería para poder crear una municipal, o sea, una fundación o una corporación, una autorización de existencia, supuestamente el presidente de la República, que en realidad pasaba por el Ministerio de Interior. Y la ley 20.500 lo que hace es cambiar radicalmente la forma de hacer y la traspasa a las municipalidades, ¿ya? Que por definición son la institución más cercana a la gente al final. Entonces, para poder constituir tu corporación o tu fundación, ¿dónde se va a tramitar? Principalmente ante la Secretaría Municipal, ¿ya? Así como barrido general, les comento que primero el acto fundacional, digamos, puede ser o sea, directamente con un funcionario municipal que esté facultado por el alcalde para tal hecho, ante notario público o ante un funcionario del registro civil, con quien tú vas a ir a plasmar en un acta quienes comparecen que tienen la intención de constituir una fundación o una corporación y de aprobar los estatutos. ¿Ya? Entonces, en este momento en realidad tenemos dos instrumentos. Los estatutos, que los va a revisar bien en detalle Vicente, y esta acta que se suscribe ante uno de estos personajes donde se aprueban los estatutos. ¿Ya? La verdad es mejor hacerlo directamente ante la Secretaría Municipal. ¿Por qué? Porque puede pasar que en el futuro quieran modificar los estatutos. En la pregunta de Matías de antes, o sea, de la Sandra, perdón, en qué hago si es que mi sucesor ya no existe porque quebró. Bueno, una de las cosas que podrías hacer también es modificar tus estatutos para nombrar a otro, lo cual es muy engorroso. Es un trámite de largo alcance, pero puede pasar. Y en este caso sería esta misma Secretaría Municipal, por tanto es mucho más fácil, y además la misma Secretaría Municipal tiene la carga de mandar los antecedentes, por ejemplo, al registro civil, ¿ya? Entonces vamos a poner en el ejemplo de que estamos yendo a constituir nuestra fundación a la Secretaría Municipal, no sé, de Providencia. Yo voy a llegar, voy a depositar mis antecedentes probablemente en la oficina de parte, me van a llamar a una audiencia o algo así, van a suscribir un acta en que va a constar que apruebo los estatutos, van a revisar los estatutos, esto se va a revisar por el funcionario. Yo no sé si podemos responder eso. Ahí yo creo que Vicente es el que va a mandar en decir eso. Y bueno, entonces vamos a llegar a la Secretaría, vamos a entregar los antecedentes y ellos van a tener un plazo facultativo. Ojo que facultativo quiere decir que se pueden demorar menos que los 30 días que establece la ley,
para ver si objetan o no tus estatutos. Entonces, acá es cuando cobra mucha relevancia usar el estatuto tipo que tiene el Ministerio de Justicia, porque la ley per se dice que ese no se puede objetar. Entonces, lo que siempre recomendamos es usar ese como base y modificarle o agregarle otra cosa que estimemos necesario. ¿Por qué? Porque per se no nos van a poder objetar, o si no, esa objetación no debiese poder votarnos el proyecto al final. Y si es que no hay objeciones, se va a mandar al registro civil y una vez que se inscriba, su fundación o corporación va a tener personalidad jurídica desde ese momento. No sé si me faltó algo, Vicente, así como de barrio general. No, como barrio general es tal cual, finalmente, el proceso. Respondiendo un poco a la pregunta de Michael, sí, hay municipalidades en cuales es más tedioso el trámite y otras municipalidades que es más sencillo. Hay municipalidades incluso que nunca han constituido una fundación y corporación, y también nos pasa mucho que como las municipalidades también están a cargo de los otros tipos de personalidades jurídicas sin fines de lucro, como las juntas de vecinos, las organizaciones funcionales, sí tienen como un lado muy fuerte, una división muy fuerte para asistir y constituir ese tipo de organizaciones, pero muchas veces no conocen la ley 20.500, que es una ley relativamente nueva, así que sí, hay municipalidades que es más tedioso. Nosotros trabajamos mucho con la Municipalidad de Santiago, que funciona súper bien, así que al momento de definir un poco el domicilio de su fundación, es importante tener en cuenta si es que la municipalidad hace este trámite de forma fluida o en verdad es súper engorroso. Claro, como complementando el final, el consejo es averiguar antes, quizás hablar con algún colega que sepamos que también constituyó algo, tiene un proyecto. En lo personal mío, en mi experiencia, asesorando un poco a chiquillos motivados que quieren hacer fundaciones, hay municipalidades que piden que tú tengas actividades sociales en la municipalidad para tener domicilio ahí, por ejemplo. Entonces, ideal que sea un lugar donde de alguna u otra manera conocen, o en la municipalidad te conocen a ti. Exacto. Sí, así que ahí el vínculo con el municipio es súper importante. Entonces, finalmente, el proceso de constitución es ante la Secretaría Municipal. Ese es el órgano dentro del municipio que se va a encargar de esto, y culmina, como decía Noel, con la inscripción en el registro civil, que es el Registro Nacional de Personas sin fines de lucro. ¿Cuál es la documentación entonces que yo necesito para constituirla? Hay una pregunta. Un dato, dice Sandra. En Recoleta, el área que ve esto no lo conocen y el encargado de tesorería lo hace. Imagínate. Depende mucho del municipio. Entonces, para iniciar el procedimiento hay que tener esta documentación. Ya vimos que el certificado de no similitud de nombre es uno de los requisitos, siempre te lo van a pedir, y es un documento que lo emite el mismo registro civil. Por lo tanto, hay que hacerlo de forma presencial, ir a la oficina del registro civil con el formulario que está disponible en su página web, solicitando este certificado en el cual se acredita que no haya otra organización registrada que tenga este nombre. ¿Ya? Es un certificado que demora más o menos 10 días hábiles, entonces no es un gran obstáculo en el procedimiento. Después está el certificado de antecedentes penales para fines especiales de los miembros del directorio, ¿ya? Y esto es porque los directores no pueden haber sido condenados por penas aflictivas, es decir, las penas más graves finalmente que están en nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, el acta de constitución y estatutos suscrita ante ministro de fe, que podía ser ante notario público o ante ministro de fe municipal. Y ahí reiterar un poco la recomendación de Noel de hacerlo siempre ante el ministro de fe municipal, porque eso les permite tener, primero, contacto desde antes con la municipalidad, y segundo, el ministro de fe les puede revisar los estatutos y decir como, ok, en este tema en verdad puede ser que se lo observen, así que
les recomiendo cambiarlo antes de firmar, ¿ya? Así que siempre ante el ministro de Fe, además de ser siempre gratuito, así que súper bien ahí. Como dato complementario, la Municipalidad de Las Condes hace eso. Te pide ver los estatutos como antes de hacer el ingreso del trámite para decirte desde ya si es que va a haber un problema o no. Y te manda los estatutos tipos del Ministerio de Justicia también. Sí, así es. Y por ejemplo, la Municipalidad de Providencia es una de las más conflictivas. Funciona bien igual en términos de que te responden, conocen el procedimiento, pero el nivel de observaciones que a veces recibimos de la Municipalidad de Providencia es como bien antojadizo, hay de repente palabras que no le gusta y te observa, entonces ahí esa municipalidad no es recomendable. Acá hay un tema súper importante que tiene que ver con la firma o suscripción. Cuando uno habla de firma o suscripción es lo mismo, del acta constitutiva y estatutos. La ley establece que puede ser como suscrita por reducción de escritura pública o por documento privado protocolizado ante notario. Sin embargo, la formalidad que se exige es que sea firmada o suscrita con presencia del notario. Ya cuando nosotros vamos a la notaría es como con presencia de notario o ministro de fe, ¿ya? Pero si es que eligen hacerlo ante notaría, hay que ser súper claros con este tema de la presencia, porque los trámites comunes que hacen una notaría, que es cuando uno firma, por ejemplo, un finiquito o una renuncia, se llama firma ante notario, pero simplemente una certificación de la firma por parte del notario. Cuando hablamos que se firma ante notario en este caso, es con la presencia, es decir, si yo estoy constituyendo una fundación, tengo que estar con los directores y con los fundadores, más el notario en el mismo lugar, y el notario tiene que emitir un certificado de presencialidad. Eso es súper importante porque es una de las principales razones por las cuales se caen las solicitudes de personalidad jurídica de este tipo de organización. ¿Ya? De acuerdo a la ley, entonces pueden ser ministro de fe, notario público, ministro de fe municipal, que era la recomendable, y el oficial de registro civil. Aparece en la ley el oficial de registro civil, sin embargo, la verdad es que en la práctica no lo hacen, así que serían las dos primeras opciones las que serían más viables. ¿Ya? Acá hay otro también elemento súper importante, que es que una vez que se firman los estatutos, se tienen 30 días hábiles para presentar la solicitud. Pasa mucho también que uno firma y, qué sé yo, me faltó el certificado de antecedente penal, me faltó el certificado de no similitud de nombre, y se me pasaron los días hábiles, en ese caso tendría que hacer nuevamente la firma o suscripción. Por eso siempre ahí se recomienda hacerlo ante el ministro de fe municipal, porque ahí un poco pasa de la firma directamente a la solicitud. ¿Cuáles son los requisitos especiales? Dependiendo si yo elijo ser corporación o fundación. Si es corporación, como les dije, mínimo tiene que haber 6 o 9 socios iniciales, ¿ya? De acuerdo a si se estableció o no la comisión revisora de cuentas, que también dependía un poco del municipio. En el acta de constitución también deben nombrarse a los integrantes del directorio, presidente, secretario y tesorero, de la comisión de ética, que son 3, y la comisión revisora de cuentas, que también son 3. En la fundación deben concurrir los fundadores de forma presencial o debidamente representados mediante un poder especial. Ya pasa mucho que de repente las fundaciones se quieren constituir con personas que están en Puerto Montt, personas que están en el norte o que están acá, y ahí para hacer más fácil, un poco más fluido la constitución, les recomiendo siempre constituirse de forma presencial, y si no es posible, a través de un poder especial notariado. En el acta se tienen que nombrar a los integrantes del directorio, que también deberán firmar el acta aceptando el cargo. Entonces, en la fundación, para constituirla, tienen que concurrir presencialmente los fundadores y también los directores o directoras. Repasamos entonces el proceso que nos habló Noel. Hacemos la redacción de estatutos, que lo vamos a ver ahora. Elegimos si lo hacemos en notaría o ministro de fe municipal. Ahí tiene que asistir entonces todas las personas que estén involucradas, que van a ser 6 o 9 en el caso de la corporación, o van a ser 3 o más en la fundación, ya dependiendo si es que los directores son distintos a los fundadores. Una vez que yo tenga toda la documentación y también la firma del acta constitutiva con estatutos, se deposita en la municipalidad con la otra documentación, y se tienen 30 días ahí la Secretaría Municipal para objetar. Si es que se objeta, ahí se subsana, y si no, en 5 días
la regla general es que la misma Secretaría Municipal envía los estatutos al registro civil. Y el registro civil se demora más o menos 20 días hábiles en inscribir. Pasamos entonces a la parte final, ¿cierto? Que es la inscripción al Registro Nacional de Personas sin fines de lucro. Se puede revisar el estado de solicitud de la inscripción en el portal del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. Ya, este es el portal y uno puede revisar todas las organizaciones que están inscritas. Entonces yo puedo ingresar acá, pongo mi código CAPTCHA y ingreso aquí al portal. Y aquí en la parte que sale consulta, yo puedo consultar el tipo de, o sea, si hay organizaciones inscritas o no, ya sea por el número de personas jurídicas, que eso se le va a otorgar una vez que esté inscrito, o por el nombre. Entonces, si mi organización está como en proceso de inscripción, yo pongo el nombre de mi organización y le pongo buscar. Si es que aparece, entonces va a aparecer el número de la personalidad jurídica. ¿Ya? Si es que aparece, entonces ya estaría inscrito. Esto es mucho más rápido que esperar la respuesta del registro civil, porque obviamente se demora mucho más que este proceso que es más o menos automático. Entonces, una vez que yo tenga mi número de registro, en el caso de la Fundación Pro Bono es 10.001, puedo obtener los certificados de vigencia de la personalidad jurídica de forma muy sencilla en el registro civil. Ya, a través de aquí la misma página de certificado en línea, donde yo saco los certificados de antecedentes penales, etc. Ya, esta página, no sé, hay veces que se carga, hay veces que no carga, pero si lo ven, sale como antecedentes penales, certificado de nacimiento, etc. Y hay uno que dice personalidades jurídicas, ¿ya? Y ahí uno puede obtener los dos certificados, el de vigencia de la personalidad jurídica y el de vigencia del directorio, que también es súper importante. Con posterior a la inscripción, bueno, la fundación, y como dijimos, la fundación y corporaciones, al ser personalidades jurídicas, tienen ciertas obligaciones también. Ya, la primera obligación es la obtención del RUT en servicio de impuesto interno, que la recomendación es hacerla de forma presencial. El inicio de actividades es opcional, así que nosotros les recomendamos hacerlo cuando efectivamente inicien sus actividades, ya que este trámite significa que empiezan a correr en contra suyo las obligaciones tributarias de hacer las declaraciones correspondientes. Durante este mes también vamos a abordar las obligaciones tributarias de las fundaciones y corporaciones, que son súper importantes para que también se conecten y puedan conocer cómo se cumplen en la práctica. ¿Ya? Hay que llevar los libros corporativos, que son los libros de acta de sesiones de directorio, registro de miembros colaboradores. En la corporación tenemos más libros porque tenemos más órganos de constitución. Matías. Tengo una Levantaste. consulta respecto de esos libros. Entiendo que pueden ser, creo que comprados en papelerías o cosas así, pero ¿pueden ser digitales? Pueden ser digitales, pero cuando te lo soliciten, tendrías que tener los libros físicos, Ya, ¿ya? En caso de una fiscalización. comprendo. Gracias. De nada. Hay que celebrar la sesión de directorio. Entonces también estas obligaciones corporativas las vamos a abordar la próxima semana. Ya vamos a abordar también cuáles son las... ¿Quién más levantó la mano? Sandra también. Sí, cortito. Vicente, ¿esos libros tiene que estar firmado ante notario, timbrado o algo así o no? No, excepcionalmente tienen que estar firmados ante notario. ¿Ya? Como les dije, lo vamos a ver la próxima semana, así que invitadísimo a conectarse al live y al taller. También va a estar el link en nuestro Instagram y les vamos a enviar, yo creo, también las invitaciones. Así que ahí lo vamos a ver con mucho detalle cómo se cumple. Y aquí hay una obligación importante que es la presentación de la memoria de actividades y balance anual al Ministerio de Justicia. Esta es una de las pocas obligaciones que tienen las fundaciones y corporaciones de forma expresa y especiales. Ya la memoria de actividades es un poco un resumen de qué fue lo que hizo la organización. ¿Ya? Y es uno de los instrumentos que nos permite acreditar que nuestra fundación o corporación está funcionando. Lo mismo con el balance. ¿Ya? Hemos visto como organizaciones famosas que tienen su memoria de actividades, bueno, Fundación Pro Bono también tiene memoria,
pero el mínimo para cumplir esta obligación es realizar una sesión de directorio en la cual se dé cuenta de cuáles fueron nuestras actividades durante el año. Y por último, también es importante tener en cuenta que se tiene que obtener la patente municipal y su posterior exención. ¿Ya? Esa es otra obligación. Todas estas obligaciones se ven como bastante carga, y vamos a ver cómo se van como ejecutando en la práctica y cumpliendo en la práctica, para que no tengan temor de formalizarse, pero también tengan súper claro que constituir una fundación y corporación y mantenerla un poco al día, igual significa el cumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, por último, vamos a ver la redacción de estatutos de una fundación o corporación. ¿Ya? El primer paso, dijimos, era la redacción de los estatutos, y hay ciertos elementos esenciales para definirlos. ¿Ya? El primero es el nombre de la fundación, después la comuna de domicilio, que es súper importante porque va a definir ante qué secretaría municipal yo me voy a constituir. Después está la duración. Ahí Sandra dice, si yo ya soy fundadora, ¿puedo crear y fundar otra? Sí, puedes crear y fundar otra sin problema. Está la duración de la fundación, que puede ser indefinida, pero también podemos hacer una fundación, por ejemplo, con un objetivo específico. Yo voy a constituir esta fundación para ayudar solamente en los efectos de la pandemia por coronavirus. ¿Ya? Entonces ahí la fundación tendría un plazo, ¿o no? Un plazo incierto, porque aún no se acaba y no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, pero no es indefinida la existencia de la fundación. Después está el tema de los objetos fines, que también es súper importante porque esto es lo que va a caracterizar finalmente a mi organización y va a definir qué cosas yo voy a hacer y qué cosas no voy a poder hacer, ¿ya? Muchas personas dicen como, sí, yo quiero una fundación con un objeto súper amplio, porque quiero hacer de todo, quiero, qué sé yo, quiero temas ambientales, educación, niñez, discapacidad, quiero hacerlo todo. Y la verdad es que no es muy recomendable eso, porque la idea es ser súper específico, es como ser preciso y general, ¿ya? En el sentido que, claro, que la definición de los objetos fines no sea como un amarre, ni me permita, por ejemplo, hay veces que si es que no ponemos en los fines que podemos recibir donaciones del extranjero, la verdad es que vamos a tener un problema en servicio de impuesto interno. Ya lo mismo cuando queremos iniciar actividades y declarar actividades comerciales. Si, por ejemplo, yo no declaro los fines que quiero realizar contratos de auspicio, venta de bienes y servicios, la verdad es que el servicio de impuesto interno me va a mirar mi estatuto y me va a decir como, aquí no está, tiene que modificarlo. También vamos a hablar del patrimonio inicial, que es importante, en el caso de las fundaciones, de la esencia, la forma de administración y la reforma de extinción de la personalidad jurídica. Aquí, como les decía Noel, los estatutos, están los modelos de estatutos de asociaciones y fundaciones, que son aquellos que no pueden ser objetados por parte de las municipalidades. Sin embargo, cuando entramos al modelo de asociaciones y fundaciones, es súper útil, ¿cierto? Porque nos da un poco una guía, pero hay ciertas cosas que no nos detallan. Ya, acá está los estatutos de una ONG, de fundación, etc. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el objeto simplemente hay renglones, entonces la idea es que podamos ver con un poco más de detalle cómo se va construyendo un estatuto. Vamos entonces con el acta de constitución y estatutos de una fundación. Vamos a ver los dos ejemplos. Oye, antes de que sigáis, Vicente, me gustaría como complementar para los chiquillos que también el tema del objeto del fin es súper importante, por lo que tú decías del servicio de impuesto interno, y porque es importante como abarcar lo que sí vaya a hacer, y también en el fondo por el tema de las donaciones, ¿ya? Yo sé que esto es más avanzado, que quizás me imagino lo van a ver en otro taller, pero muchas de las grandes donaciones que ocupan las fundaciones te piden objetos específicos, ¿ya? Y ese objeto específico tiene que estar en el estatuto de su fundación. Entonces, sobre todo para los que quieren crearla y todavía no la han creado, el mayor de los consejos es que antes de que hagan el acto de creación, hagan un poquito como la pega de estudio e investigación de qué es lo que quieren hacer y cómo se financiarían, porque eso al final les va a ahorrar
tiempo, lucas, organización de todo, como el hecho de intentar hacer una sola vez como la pega inicial, ¿ya? Porque como bien lo dijo Vicente en un principio, uno se va dando cuenta a lo largo del tiempo los efectos de los estatutos de tu fundación, ¿ya? Así es. Y también, como dijo Noel, modificar unos estatutos es, pero, no sé, 2 años. Sí, 2 Nosotros años. ahora estamos en un proceso, sí, más o menos 2 años. Nosotros en la Pro Bono estamos en un proceso y ha sido más o menos eso lo que nos hemos demorado. Así que tienen una oportunidad para Como dejarlo para esto, hacerlo bien, para partir. para hacerlo bien. Sí. Entonces, aquí vemos como un estatuto más o menos tipo que ocupamos nosotros. Y aquí se habla de la comparecencia, quienes comparecen. Dijimos que en el caso de la fundación tenían que ser los fundadores y también el directorio que asumiría o aceptaría el cargo, y el nombre. ¿Ya? Pasamos entonces a los estatutos. Respecto al nombre, es súper importante entender que aquí el Código Civil y la Ley 20.500 exige que el nombre de la fundación diga directa relación con su objeto, ¿ya? Y eso también es una de las principales razones por las cuales observan los estatutos. ¿Qué significa esto? Significa que si es que, por ejemplo, acá tenemos un objeto que es un ejemplo que tiene un fin educacional. Si yo, por ejemplo, a mí me encanta mi fundación y mi fundación en verdad quiero ponerle un nombre que es metafórico respecto a la educación y me encanta el Waldorf, entonces mi fundación se llama Fundación Waldorf. Lamentablemente ese nombre no va a cumplir con el requisito que establece el Código Civil, ¿ya? Porque no es un nombre que describa qué es lo que hace la fundación. Por lo tanto, para resolver ese tema, y que pasa mucho con las fundaciones que establecen ciertos nombres de fantasía, es que yo puedo poner un nombre descriptivo y después mi nombre de fantasía. Por ejemplo, en este caso, Fundaciones para la Educación Roberto Waldorf. No sé si se llama Roberto Waldorf, pero Don Waldorf. Y ahí sí cumpliría con el objetivo, sí cumpliría con el requisito del nombre. Ya pasa, por ejemplo, la otra vez había una organización que se llamaba Fundación Cosmos. Y Fundación Cosmos se dedicaba principalmente a la inserción laboral de personas en situación de discapacidad. Entonces, Cosmos, si bien podría ser un buen nombre para generar una marca como Fundación Cosmos, no estaría cumpliendo con el requisito que establece la ley. Por lo tanto, el nombre o razón social finalmente de la fundación tendría que ser Fundación para la Inclusión de Personas de Discapacidad Cosmos. Claro, como otro ejemplo sería que el de Matías no le podría poner a su fundación Fundación Unión Española así nomás. Claro, exacto. Ya. Exactamente. Se puede solucionar igual eso si es que yo en verdad quiero llamarme Fundación Cosmos porque es demasiado largo ese otro nombre. Yo perfectamente podría establecer en este mismo artículo que ya la razón social sería este nombre largo, pero indistintamente yo podría ocupar el nombre Fundación Unión Española. Pero se entiende que mi nombre legal es mi nombre descriptivo de mi objeto. Asimismo, se pueden establecer ciertos nombres de fantasía en el servicio de impuesto interno. Pasemos entonces al tema del objeto, que también es fundamental, no solamente para el tema del servicio de impuesto interno, sino que para poder acogerse a la ley de donaciones con posterioridad. ¿Ya? Mi objeto se puede redactar a partir de un trabajo que hacen las organizaciones cuando redactan su misión, su visión y sus actividades. Por eso es importante cuando yo estoy constituyendo una organización tener claro esos 3 elementos, que no tienen efectos jurídicos, pero sí tienen efectos al momento de poder explicar qué es lo que hace y cuál es la finalidad de mi organización. A partir de esos elementos yo podría redactar un objeto que es más descriptivo y en el cual tiene que tener ciertas menciones, como decía Noé. Si es que yo quiero acogerme a la ley de donaciones sociales y a la ley de donaciones por rentas municipales, mi fundación tiene que tener un objeto que esté expresamente dirigido a prestar servicios gratuitos a personas de escasos recursos, ¿ya? La ley
y también quienes evalúan las organizaciones que postulan este tipo de donaciones son súper literales al momento de ver los estatutos. Entonces, por ejemplo, contextos vulnerables sí serviría, pero si, por ejemplo, yo digo personas de sectores de mucha necesidad, un objeto más o menos así, no cumpliría con el requisito literal, que es personas de escasos recursos. ¿Ya? Lo mismo con la ley de donaciones culturales. Si mi organización tiene un objeto relacionado con la cultura, entonces tiene que un poco redactar de forma literal lo que establece la ley, que se dedica a la difusión, promoción y creación de productos de arte y patrimonio, etc. Lo mismo ocurre con la ley de inserción laboral de personas en situación de discapacidad. Si es que mi organización tiene ese objeto, entonces de forma expresa debería decirlo. ¿Ya? Después con las actividades, aquí la enumeración de las actividades, nosotros hacemos esta enumeración que es bastante genérica, que establece planificar, ya, aquí tiene algo específico, metodologías pedagógicas, pero asociarse con otras instituciones, recibir financiamiento desde el exterior y desde instituciones nacionales, planificar y elaborar proyectos, realizar encuentros, conversatorios, seminarios, hacer folletos, editar proyectos con comunidades. En este caso es importante hablar de establecimientos educacionales, por ejemplo. Si es que soy una organización educacional, sí o sí tengo que hablar de que puedo certificarme como establecimiento educacional, etc. Entonces también es importante ahí lo que le decía Noel, que ustedes puedan proyectar a largo plazo qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? Mira, así como ejemplo anecdótico, a mí me llegó un pro bono que era de modificación de estatutos porque querían poder postular a la ley de rentas municipales, a la ley de donaciones por renta municipal. Tenían un objeto de 2 páginas, de verdad, así muy extenso, y no servía. Y no servía. Entonces al final lo que hicimos fue primero preguntarles, a ver, pero en su proyección, ¿qué otro proyecto tienen en mente? ¿Qué van a hacer? ¿Querían hacer educación ambiental? Entonces quizás también podían postular al otro. Entonces al final lo que hicimos fue buscar al menos estas 2 leyes de donaciones que acaba de nombrar Vicente y crear un objeto mixto que de una permitiese en un paso posterior poder postular a estas donaciones. Sí, porque también cuando creamos una fundación, obviamente tenemos un gran sueño, que puede abarcar muchas cosas, y son sueños, la verdad, que son súper bonitos. Las organizaciones que nos contaron también son importantes, no solo bonitos, son súper importantes para abordar ciertas necesidades sociales. Hay gente que tiene como enfoques súper holísticos y específicos, pero lamentablemente aquí tenemos que ser bien concretos con qué es lo que queremos hacer, porque hay instituciones públicas que van a revisar esto, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno respecto a las actividades y las organizaciones fiscalizadoras de las donaciones respecto al objeto. Yo quería mostrarles... Bueno. Eso con el objeto, ¿ya? Y finalmente, ahí... Dime. Muy pequeña pregunta, que no sé si hubo un pequeño periodo que me llamaron, pero para hacer coincidir, en el caso en que el objeto coincida con la posibilidad de recibir una donación, eso hay que verlo de la ley específica de la donación a la que le gustaría a uno, dependiendo del objeto postular. Y Ya. hay muchos manuales y herramientas en internet, mismo Pro Bono tiene, donde ahí es Ya. cosa de mirar el manual y te va a aparecer qué objeto Perfecto. tiene que tener. Ya, perfecto. Así es cosa Ya, como de meramente prepararse un poquito, si esa es como al final el gran consejo de parte de nosotros. Ya, ok. O sea, haciendo un breve estudio se podría abarcar específicamente lo que se quiere. No como... Ya, perfecto. Gracias. Exactamente. Les voy a mostrar una minuta que tenemos en la fundación, que un poco resume todas las leyes de donaciones y las menciones que tienen que tener. Ya, primero hablamos de la ley 19.885, que es la ley de donaciones sociales, que tiene un nombre mucho más largo, y el artículo 2 establece que
van a ser organizaciones donatarias, es decir, que reciben donaciones, aquellas que tengan por finalidad, de acuerdo a su objeto establecido en sus estatutos, proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o con discapacidad. O sea, esta mención es literal en su objeto, ¿ya? Y aquí es importante que es su actividad real. Es decir, tampoco me basta solamente tener la mención, ya que la institución que revisa las postulaciones te pide también la memoria anual que les comentaba y que tenía que relacionarse directamente. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que vamos a ver que no hay una ley especial para organizaciones que se dediquen a la educación medioambiental o a temas de reciclaje. Entonces, para que estas organizaciones puedan recibir donaciones, el objeto se construye de manera tal que hay un fin medioambiental, pero también un fin medioambiental dirigido a personas de escasos recursos. ¿Cachai? Entonces, como que se hace esta mezcla para poder acceder a estas leyes. Lo mismo con la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad. También el objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción, fomento de la creación de empleos, contratación o inserción laboral de personas con discapacidad. Entonces, no es cualquier tipo de inserción, sino que es la inserción laboral. Lo mismo con la ley Valdés o ley de donaciones culturales, es la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. Entonces, siguiendo con los estatutos, vemos que al final de este artículo aparece una mención que se relaciona mucho con el tema del sin fin de lucro, ¿cierto? Con este mito que las fundaciones no pueden tener utilidades, y aquí se dice expresamente que se podrá realizar la actividad económica relacionadas con sus fines, invertir sus recursos de manera que decían su órgano de administración, etc. Después está el domicilio. Les decía que el domicilio es importante porque va a definir qué municipalidad va a revisar mi estatuto. Es suficiente como domicilio tener la comuna nomás. Ya yo podría decir que el domicilio de la fundación es la comuna de Santiago, sin tener un domicilio en específico, el cual sí va a ser necesario con posterioridad cuando inicie actividades en servicio de impuestos internos. Pero al momento de la Constitución no es tan necesario, sino que se define la comuna nomás. De hecho, es recomendable solo poner la comuna, porque si ustedes ponen una dirección específica y después se cambian de dirección, tendrían que reformar estatutos y eso es algo que no queremos hacer. Exacto. No es posible. Sandra. Sí, sabes que en este tema de la dirección en la comuna, a nosotros el primer tropiezo que nos pusieron justamente porque no puede ser que no tenga una dirección y nos rechazaron todo y tuvimos que conseguirnos una dirección y estuvimos más de 7 meses sin poder constituirnos porque no teníamos dirección y nosotros al final nos constituimos en Santiago y igual, a pesar que don Mauricio Oro es un amor, pero igual nos exigieron esta dirección. Así que, bueno, esa fue la experiencia que tuvimos nosotros. Sí, a ver, a mí me pasó con la Municipalidad de Las Condes que es lo mismo. Mi corporación decía que el domicilio es la comuna de Las Condes, pero ellos internamente me pidieron también una dirección que tenía que corresponder a uno de los directores o miembros de la organización. Eso puede ser. A lo que vamos aquí es que en el estatuto mismo poner solamente la comuna, no es obligatorio tampoco, es meramente una recomendación. Ok, gracias. Ahí Michael hizo una pregunta que la vamos a tratar con mayor profundidad en la semana cuando veamos donaciones, que tiene que ver con las plataformas de Patreon, etc. Y ahí es un temazo con el crowdfunding, pero lo vamos a ver en su momento. Seguimos con el patrimonio. Como dijimos, la fundación, el patrimonio es de la esencia. No existe un mínimo para establecerlo, pero se recomiendan 500.000 pesos para efectos bancarios y pedir también algún producto bancario como cuentas corrientes, etc. ¿Ya? El patrimonio de la fundación estará constituido y se formará y crecerá. Esto es bastante genérico, ¿ya? Donaciones, bienes, derechos, pero también es importante que sea exhaustivo porque lo pueden revisar con posterioridad al Servicio de Impuestos Internos. Acá hay dos aspectos que también no aparecen en el modelo. El primero que tiene que ver con las reglas del uso del patrimonio. Y es como
bien extraño cuando nos enfrentamos a estas reglas, pero se refiere a cuáles van a ser reglas específicas que tienen que seguir los directores al momento de invertir. Sí, puede en el acto constitutivo dar por enterado el patrimonio de sus fundadores. Así es. Entonces las reglas, ahí tenemos un ejemplo muy claro que se requerirá la autorización de los fundadores para la compraventa de inmuebles, compraventa de bienes muebles cuyo precio sea igual o superior a X, etc. Hay que establecer reglas y puede ser la autorización de los fundadores o de la unanimidad de los directores o de los directores, etc. ¿Ya? Hay que referirse a la forma de estas reglas un poco porque al ser sin fines de lucro, y como decía Nora al principio, el legislador sospecha mucho de estas organizaciones porque pueden haber financiamiento irregular a la política, al terrorismo, por lo tanto es importante establecer estas reglas. Después está la definición de los beneficiarios. ¿Cómo definimos a las personas que estamos ayudando nosotros? Si, por ejemplo, son, en este caso, es educacional, entonces son alumnos y alumnas de establecimientos educacionales, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, los establecimientos educacionales mismos y todas aquellas personas de comunidades. En el caso, por ejemplo, de Matías, que iba a ser la organización relacionada con la Unión Española, van a ser principalmente personas que sean residentes de la comuna donde está establecido el estadio, ¿ya? Entonces, los criterios pueden ser distintos para definir a los beneficiarios. Aquí, en el ejemplo que les di, hay un criterio de territorialidad, pero también hay un grupo etario, si está dirigida a niños, niñas y adolescentes, si es un grupo especial de vulnerabilidad, entre otros, ya adultos mayores, etc. Después está el título del directorio de la administración, cómo se conforma el directorio. Aquí la regla general es que sean 3 personas, mínimo presidente, secretario y tesorero, pueden ser más. Si son más, no es necesario que tengan un cargo específico y solamente van a tener como cargo director, ¿ya? Las labores del directorio no serán remuneradas. ¿Y cuál es la duración del directorio? La duración máxima del directorio son 5 años, si no me equivoco. Puede ser menos que eso, pero no podría ser más que eso. ¿Pueden los directores también reelegirse por periodos iguales y de forma perpetua? Sí. Pasa mucho que organizaciones se constituyen de esa forma y los directorios son los mismos por 20 años, por ejemplo. Pero eso no es muy sano desde el punto de vista de gobernabilidad, sin prejuicio que sí se permite desde el punto de vista legal. ¿Cómo se hace el cargo de director? ¿Cómo son las sesiones del directorio? ¿Cuántas sesiones de directorios van a celebrar? El mínimo es una sesión ordinaria por año. Perfecto. Noel, me cuenta ahí que tienes que retirarte. Perfecto, sí, no hay problema. Yo creo que voy a terminar con esto y estaríamos listos. Pero ahí si te quieres despedir. Sí, chao chiquillos, fue un placer. Ojalá les haya servido. Chao Vicente, una pena tener que irme un poquito antes, pero No hay tengo problema. otra reunión. ¿Ya? Muchas gracias. Que esté muy Chao, bien. que estén bien. Chao, Noel, que te vaya bien. Pasamos al tema de la sesión de directorio. 1 al año es el mínimo, se pueden establecer más y acá establece el tema de los actas, las funciones y responsabilidades, que también son bastante genéricas, las facultades del directorio, súper amplias, ya, del presidente, que es lo que hace el tesorero, secretario, después de los miembros colaboradores, que eran las personas naturales o jurídicas que colaboraban con la organización, del director ejecutivo, que ahí les decía que es un título opcional, y el tema de la reforma de estatutos, y este artículo final que dice relación con la disolución, que ahí Sandra nos comentaba que acá tienen que establecer una organización sin fines de lucro a la cual van a pasar el patrimonio una vez que se disuelva. Puede ser cualquiera, Hogar de Cristo, los bomberos, etc. Aquí en los artículos transitorios es importante establecer quiénes van a ser el directorio, el primer directorio, y que se establezca también qué cargo van a tener. Ellos también tienen que firmar. Y por último, se confiere el poder amplio a la persona que va a tramitar este asunto ante el municipio. Pueden ser una o más personas. Es importante que nombren a alguien que efectivamente lo vaya a poder hacer, ¿ya? Porque si no, ahí, como en la parte práctica, nos quedamos un poco
un poco cortos. Ese es el estatuto de una fundación, ¿ya? Como les dije, lo más importante y lo que depende mucho de ustedes es esta parte, objetos y actividades, porque es un poco la esencia de su fundación. En la corporación se nos complejiza el estatuto, ¿ya? Corre lo mismo con el tema del nombre, corre lo mismo con el tema del objeto, de las actividades, y se nos complejiza porque hay que regular cómo son los socios, cómo se constituye la Asamblea General y los otros dos órganos. Entonces va a ser más largo el estatuto de una corporación. Aquí de los miembros vemos que está miembro activo o miembro honorario, que era el esencial que yo les dije. Se puede ocupar el nombre miembro socio, no hay ningún problema. Cómo se adquiere, cómo se pierde, cuáles son las obligaciones que tienen, cuáles son los derechos y atribuciones. Si es que quieren ser corporación, ahí lo más liviano posible, no se craneen tanto ni sean tan creativos. Creo que lo más importante es ser lo más práctico posible. De las asambleas generales también, cuáles son las ordinarias y extraordinarias, cómo se convocan, y aquí en estas partes, por ejemplo, la citación será por medio de correo electrónico. Este detalle es importante, porque en el modelo de acá aparece que las citaciones se hacen por carta certificada. Entonces no vayan a ocupar el modelo del Ministerio de Justicia y establezcan que todas las citaciones se van a hacer por carta certificada, porque si no van a tener que enviar una carta certificada por cada sesión que ustedes convoquen. Y la verdad es que no es la idea. El directorio, que es un poco bien parecido, el presidente, el secretario, el tesorero, de la auditoría externa, dime. Eso del correo electrónico y carta certificada, igual aparece en varios puntos, ¿no? ¿Hay alguno que sea esencial, carta certificada o ante notario público? Creo que aparecía en algunas partes. Como Sí, ¿puedo no, yo reemplazar todo eso por correo electrónico? sí, por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, la renuncia de un director que conste por escrito y se envíe por correo electrónico. ¿Ya? Entonces, Ya. tratar de revisar igual el estatuto y ver cuáles son las comunicaciones necesarias. En este caso, cuando se cita la Asamblea General, cuando se cita la sesión de directorio, cuando se presenta la renuncia, esas comunicaciones siempre hay que leerlas y por correo electrónico, porque si no va a ser muy difícil cumplir con esa formalidad. Claro, esa era una duda que tenía. Y, Sí, nos ha pasado. y no sé, también hay como días, cuántos días se presentan de anticipación. ¿Hay que Claro, definir días hábiles o contando feriados? por regla general, cuando nos referimos a los días, son días hábiles, ¿ya? Pero hábiles desde el punto de vista general, ya de lunes a viernes, Ya, ¿ya? Pero se puede establecer que pueden ser días corridos, ¿cachai? Hay libertad en ese sentido. genial. Gracias. Chicos, entonces con eso terminamos los contenidos de la Constitución. Cualquier otra pregunta la pueden hacer por nuestro chat de Facebook, también tenemos el chat de Instagram, también nosotros respondemos preguntas todos los días, de lunes a viernes. Pueden enviar su solicitud a través de nuestra página web y también invitadísimos a descargar el manual de Constitución de Personalidad Jurídica. ¿Ya? Así que muchas gracias por su atención, por haber asistido. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido y los esperamos en las próximas actividades que vamos a tener para que sigan informándose sobre donaciones, sobre los gobiernos corporativos y sobre las obligaciones tributarias de las organizaciones sociales. Disculpa, ¿te puedo hacer una última consulta? Sí. En las comisiones de ética y comisión revisora de cuentas, hay un presidente y otros 2 secretarios. ¿Esos son No, los cargos? son los 3 miembros como iguales. Igual se pueden Ya. establecer normas más específicas, ¿cierto? Aquí nosotros estamos nombrando los mínimos, pero ustedes si quieren pueden agregar otros órganos, otros comités, que no se los recomiendo porque como les dije, quieren concentrarse más en su acción social, más que en estructuras tan complejas
que quizás después, cuando ya crezcan y sean como una organización grande, quizás va a ser necesario cuando tengan divisiones, etc. Muchas gracias. Perfecto. Mari Carmen, sí, el manual está en la página. En la página web hay una pestaña que se llama material legal. Ahí en material legal está el material para abogados y abogadas y el material para la comunidad. Es el material para la comunidad. Se le voy a enviar el link para que lo vean. Pero igual lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales. Así que si quieren nos pueden seguir. Y eso, les mando un saludo y estamos en contacto. Que estén muy bien. Chao. Igualmente, chao, chao. Que esté muy bien, muchas gracias.